¿Sabías que existen algunos alimentos peligrosos si tienes la enfermedad renal crónica? Hoy el doctor nos aclara qué alimentos debemos comer y qué alimentos no debemos comer para proteger los riñones. Quédate hasta el final porque la respuesta número 10 puede salvarte de un error común. Doctor, voy a empezar con la pregunta 1. Doctor, ¿qué alimentos son los más dañinos para una persona con enfermedad renal crónica? Los alimentos más dañinos para los pacientes con enfermedad renal crónica van a incluir principalmente alimentos procesados, alimentos con alto contenido de sodio, con alto contenido de fosfatos, como por ejemplo gaseosas, bebidas embotelladas y algunos alimentos con alto contenido en potasio, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica de cada paciente. Y doctor, entrando a este tema un poco, ¿qué pasa si yo desobedezco, empiezo a consumir sodio, potasio? ¿Y qué podría pasar? ¿A qué órgano podría perjudicarme consumir lo que sea? Bueno, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica en la que se encuentre cada paciente, podemos tener distintos tipos de complicaciones. En pacientes con enfermedad renal crónica en etapa dialítica, un alto consumo de sodio puede contribuir a una ganancia de peso intradialítico elevado, ¿no? Y por consiguiente, ciertas complicaciones que tienen que ver con la extracción de bastante líquido entre sesión y sesión. Dependiendo también de la etapa de la enfermedad renal en la que se encuentre cada paciente, niveles altos de potasio o bien conocidos como hipercalemia pueden llevar a trastornos en la contracción muscular y también a complicaciones a nivel cardíaco, porque no olvidemos que el potasio es un ion encargado de la contracción muscular. Entonces, las complicaciones por exceso o falta de potasio van a presentarse como calambres a nivel muscular, contracciones de ciertos grupos musculares, y a nivel cardíaco puede presentarse como arritmias, dolor precordial o sensación de algunas pulsaciones en el corazón. En casos extremos, esto puede llevarnos incluso a un paro cardíaco. Doctor, como pregunta 2, ¿cuáles son los mejores alimentos para cuidar los riñones? Para ayudar a conservar la función renal podemos mencionar ciertos grupos de alimentos que nos ayudan, no contribuyendo ciertos elementos que ayudan en la progresión de la enfermedad renal. Estos alimentos que contienen menos toxinas, menos cantidad de sustancias dañinas para el riñón pueden ser frutas, verduras, carnes magras, la proteína huevo, ciertos frutos secos dependiendo de la enfermedad y dependiendo del estadio de la enfermedad en la que se encuentre cada paciente. ¿Qué tan peligrosa es la sal en la dieta de un paciente renal? La sal en pacientes con enfermedad renal crónica puede ser un elemento muy peligroso, ya que al tener alto contenido de sodio puede colaborar a la retención de líquido, al aumento de la sensación de sed, al aumento de la presión arterial y a la dificultad para controlar ciertos niveles de presión arterial. Doctor, ahora vamos con la pregunta número 4. ¿Se puede seguir tomando té o café si tengo la enfermedad renal crónica? Sí, claro que sí, podemos continuar con ingesta de algunos tés o 1 o 2 tazas de café al día, pero lo ideal siempre es tratar de reducir las cantidades de ingesta que tenemos, ya que, como bien sabemos, el café funciona como un vasoconstrictor, lo que va a colaborar al aumento de la presión arterial, y en ciertos pacientes con hipertensión arterial habría que tratar de dosificar o reducir el consumo de café, pero 1 o 2 pequeñas tazas de café no tendrían que alterar de gran manera ni la función renal ni la presión arterial. Doctor, ahora vamos con la pregunta número 5. Doctor, ¿qué fruta debe evitarse por su alto contenido en potasio? Bueno, entre las frutas con alto contenido de potasio y especialmente que pueden resultar dañinas en pacientes con enfermedad renal crónica, podemos mencionar la banana, plátano, el guineo y entre otros un grupo particular que contiene altos niveles de potasio, que vienen a ser los cítricos, la naranja, la mandarina, el limón o algunos frutos cítricos como el kiwi, algunas verduras como la palta pueden aportar altos niveles de potasio llegando a
a provocar algunas complicaciones en algunos pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso lo ideal sería acudir a un nutricionista o un personal médico capacitado para poder adecuar una dieta de acuerdo al estadio o al estado de cada persona. Doctor, como pregunta 6, ¿cuánta agua debe tomar una persona con la enfermedad renal? No existe una regla exacta que nos indique qué cantidad de líquido debe ingerir una persona con enfermedad renal crónica. Esto dependerá todo de acuerdo al grado de función renal que cada paciente conserva. Existen pacientes en terapia ya de reemplazo renal que orinan aproximadamente 1 o 2 litros al día, es decir, una función de eliminación de líquido casi normal. Como existen pacientes que han perdido la función renal o la función residual de eliminar líquido al 100%, es decir, hay pacientes o existen pacientes que no tienen nada de eliminación por mediante la orina. Es decir, la ingesta de líquidos debería adecuarse de acuerdo al estadio y al grado de función renal de cada paciente. Como norma general, si el paciente orina entre 500 y 1000 ml al día, la dosis adecuada de ingesta de líquido para ese paciente tiene la misma relación. Podría tomar entre 500 y 1 litro de agua al día. Doctor, ahora vamos por la pregunta número 7. Creo que es una pregunta muy importante. ¿Las proteínas como carne, pollo o huevo son malas al riñón? Las proteínas que acabo de mencionar, como la carne de pollo, carne de res o proteína de huevo, no son malas para la salud en general, pero sí deben adecuarse las dosis y cantidades exactas de acuerdo a la función y al estadio de cada paciente. Es decir, en pacientes en etapa 3, 4, quizás sea necesario reducir la ingesta de proteínas para cuidar y preservar la función renal, debido a que las proteínas tienen un alto peso molecular, lo cual dificulta la filtración del riñón y en algunos casos puede ayudar a la progresión de la enfermedad. En etapas más avanzadas, como en pacientes con necesidad de terapia de reemplazo renal, sometidos a una terapia de reemplazo como hemodiálisis o diálisis peritoneal, la ingesta de proteína tiene que aumentar. Por eso te recomiendo que si estás en alguno de estos casos, acudas con un nutricionista o médico de cabecera para que, de acuerdo al estadio de tu enfermedad, pueda adecuarte una dieta ideal para conservar la función del riñón o ayudarte a mejorar la calidad de vida. Bueno, doctor, ahora vamos con la pregunta número 8. ¿Los suplementos o batidos proteicos están prohibidos? En la mayoría de los casos sí están prohibidos los suplementos en pacientes con enfermedad renal crónica, debido a que la mayor parte de suplementos, ya sean nutricionales o deportivos, tienen alto contenido de sodio, alto contenido de fosfato, alto contenido de potasio, lo cual está contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica. Existen suplementos específicos para cada etapa de la enfermedad que el paciente sí puede tomar o con los cuales sí podría suplementarse. Bueno, doctor, ahora vamos con una pregunta muy importante, la 9. Doctor, ¿qué pasa si sigo comiendo normal, aunque tenga la enfermedad renal crónica? Bueno, como bien sabemos, la enfermedad renal crónica no da síntomas hasta que se encuentra en etapas o estadios muy avanzados. Si tú sabes y eres consciente de que estás pasando o estás cursando con enfermedad renal crónica y no tienes los cuidados dietéticos o nutricionales necesarios, pues lo más seguro es que la enfermedad renal siga progresando en cuanto a la etapa y estadios y el grado de afectación en sus riñones. Es decir, si un paciente es diagnosticado con enfermedad renal crónica etapa 1 y no tiene una dieta adecuada, pues lo más seguro es que la enfermedad progrese a estadios avanzados y quizás estadios en los que necesita terapia de reemplazo renal de forma más aguda o más precoz. Bueno, doctor, vamos con la última pregunta, la 10. ¿Qué consejo final le daría a quienes quieren cuidar sus riñones con la alimentación? Bueno, como norma general, muy importante una buena hidratación, consumo de agua, la ingesta de agua de manera regular y en cantidades adecuadas ayuda bastante a que el riñón mantenga una función adecuada. Entre otros puntos que podemos mencionar sería tratar de adecuar una dieta alimenticia lo más natural posible, a base de frutas, verduras,
carnes magras, tratar de evitar alimentos procesados con fecha de vencimiento, ya que estos alimentos procesados con fecha de vencimiento tienen añadidos entre sus componentes altas cantidades de fosfatos y ciertos químicos que ayudan a que estos alimentos perduren más en el tiempo. Lamentablemente estos químicos, fosfatos y añadidos químicos son precisamente los que quiere evitar o necesita evitar un paciente con enfermedad renal crónica y un paciente con función renal normal también. ¿Para qué? Para conservar o preservar la función de nuestros riñones. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado estas preguntas con todo Cristian Arce. Si tienen alguna pregunta más sobre la enfermedad renal crónica, no olviden dejar en los comentarios y no olviden seguirme para saber más sobre la enfermedad renal crónica. Así que doctor, nos vemos hasta el próximo video. Un gusto, te digo. Hasta la próxima.